Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Pues este programa empezó en Radio Anáhuac 1670 AM, Eleva tus sentidos, pero ahora también estamos en canal de YouTube. Gracias a esta pandemia, pues nos expandimos a nuestras redes sociales y estamos elaborando 2 programas a la semana. Salen los martes y jueves a las 11 de la mañana en Facebook. Los pueden ver en el canal de YouTube, suscribirse en Humanízate AC. Y les presento también, ustedes ya lo han visto, a Nathan, que nos ha estado ayudando en la colaboración de todos estos programas, el diseño también de editar y de poder subir todo este material tan importante en apoyo a la comunidad que nos sigue en Humanízate. Hola Nathan, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muy buenas tardes. Pues estamos aquí bien en nuestras casas otra vez. Ya sé que lo repetimos muchos, pero es la realidad. Estamos en casa, esperando a que la pandemia termine, que, bueno, sabemos que no va a terminar como tal, así, pero va a acabar esta etapa de, digamos, de recesión, que estemos encerrados, etcétera, ¿no? Que realmente es una etapa que todos nos ha servido un poco para conocernos, para hablar cómo estamos viviendo y para poder conocer nuestro interior a lo más profundo, ¿no? Pero pues ya, urge que nos dejen salir. Pues bien, aquí encantado de estar aquí en Humanízate, como siempre lo digo, y pues aquí para poder aprender un poco más sobre lo que es la vida, ¿no? En general y la sociedad con la cual vivimos. Y hoy vamos a tener una invitada súper especial que nos va a enseñar a cómo aprender de esta vida de la cual estamos hablando y más en esta pandemia. Está aquí el doctor Fernando García. ¿Cómo estás, Fer? ¿Se congeló, Fer? Sí, creo que hay un problema técnico. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la invitación. No, hombre, Fer, estamos bien entusiasmados porque estos temas son importantes en este momento de pandemia. A veces no entendemos qué es lo que nos está pasando en el lado personal, y el tema que vamos a tratar hoy es la pandemia desde una visión antropológica. Y la verdad es que es importante tener este tema para poder expandir un poquito más esta visión que nos da diario del encierro, de entender para qué lo tenemos, por qué está pasando, de dónde viene, ¿no? ¿Qué nos va a beneficiar psicológicamente? ¿Cómo lo podemos manejar? Entonces, este tema va a ser muy importante, pero ¿qué te parece que antes nos presenta Nathan, nos dice quién eres, Fer, para que la gente te conozca? Sí, claro, con gusto. Lo presento, pues con nosotros tenemos a, a Fernando García Aguilar, el cual es candidato a doctor en humanidades, maestro en ciencias de la familia de la Universidad de Anáhuac, licenciado en filosofía de la Universidad Vasco de Quiroga y actualmente se desarrolla como docente universitario e investigador. Pues no me queda nada más que decirte bienvenido a este que es tu programa. Muchas gracias Nathan y muchas gracias Claudia por la invitación. Se los agradezco y pues adelante, estamos aquí para poder dialogar, para poder platicar con ustedes. Fer, gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta sería, ¿qué nos ha dejado la pandemia hoy, Fer? Mira, bueno, el tema es bastante complejo, ¿no? Por muchas situaciones, Claudia, como bien mencionabas al principio y como lo decía Nathan, esta pandemia ha venido a darnos un giro totalmente de 360 grados de todas nuestras actividades, de todas nuestras cosas que cotidianamente íbamos haciendo. Yo te puedo comentar que desde el hecho fundamental de dar clases en un salón de clases de aula, donde había 10, 15, 20 alumnos, ahora la educación se ha tenido que trasladar a tener una nueva forma para seguir educando y seguir transmitiendo los conocimientos. Hoy, a través de las redes sociales y de esta tecnología, es como estamos los maestros compartiendo el conocimiento de los alumnos. Y no solamente eso, yo pongo el ejemplo porque, bueno, es a lo que me dedico, pero hay infinidad de cosas. Muchos negocios que no se pudieron actualizar a los tiempos de ahora, tuvieron que cerrar. Voy a poner el ejemplo de los restaurantes o de algunos negocios de servicios que si no se adaptaron a esta cuestión tecnológica y a esta cuestión de la pandemia, pues muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas
tuvieron que declararse en bancarrota y tuvieron que liquidar a sus empleados. O sea, esta es una realidad que nos ha alcanzado. La mayoría de nosotros podría decir, no estábamos preparados, no nos íbamos a imaginar que íbamos a pasar por una situación como esta, pero aquí eran o dos situaciones. O nos acoplamos a las nuevas necesidades, que van a ser ya necesidades, muchas de ellas para quedarse, vamos a platicar de eso más adelante, y otras que si no te adaptas, pues bueno, entonces te tendrás que dedicar a otro tipo de giro o a otro tipo de actividades. Entonces, ponía el ejemplo de los restaurantes, porque es un tema muy concreto. Los restaurantes hoy no pueden atender a nadie dentro de sus locales, pero entonces tuvieron que hacer comida a domicilio con estas aplicaciones de Rapid, de Hit Food, todas estas, para que la gente pudiera seguir consumiendo dentro de sus establecimientos. Y claro, los restaurantes que no se pudieron adaptar a esta situación de una manera rápida, pues tuvieron que cerrar, evidentemente. Las grandes cadenas, que bueno, pues ya sabemos cómo se maneja esta cuestión de la economía, se adaptaron rápido porque ya tenían sus aplicaciones y entonces siguen funcionando. Pero muchos de estos fenómenos que hoy estamos viviendo, como decía hace rato, la gente, yo creo que la mayoría de nosotros no estábamos preparados para una situación así. Es más, a lo mejor habíamos escuchado, habíamos visto por ahí alguna película de estos de Hollywood y de estas cuestiones, pero nunca nos imaginamos realmente vivir una situación así. Y Entonces, aparte es incierto porque también se está aprendiendo de cómo se desarrolla el virus o sea, aún se sigue aprendiendo de las distintas etapas que está teniendo el virus, ¿verdad? así es, O así sea es. que hay que seguirnos adaptando y aprendiendo a través de lo que va llegando. Así es, Claudia. Y también seguimos con la incertidumbre real de para cuándo va a salir la vacuna. Y bueno, los especialistas, los investigadores, obviamente los países de primer mundo que le están invirtiendo millones de euros, millones de dólares, Estados Unidos, Alemania, Francia, todos estos países de primer mundo están muy empecinados en que probablemente no vamos a ver pronto la vacuna, sino la vamos a ver probablemente hasta el próximo año. Entonces, Sí. ¿qué quiero decir con esto? No es para que la gente se espante ni para empezar a tomar decisiones arrebatadas o disparatadas, no. Es para tomar esto con la calma y la paciencia necesaria. O sea, muchas de las cosas que estamos viviendo ahora son para quedarse. Muchos de estos nuevos hábitos de lavarnos las manos, de quitarnos los zapatos cuando entramos a un domicilio o algún lugar, a ver a nuestros familiares, todo este tipo de situaciones, usar el cubrebocas cuando salimos, cuando estamos en el coche, se vinieron para quedar. Son hábitos nuevos que algunos países ya los habían hecho. Voy a poner el ejemplo de Japón. Japón, cuando la gente se enfermaba de gripa, ya usaban el cubrebocas y se iban al cubrebocas para tomar el metro, para ir a la oficina, para ir a comprar en el supermercado. Japón ya lo hacía. Entonces, este tipo de hábitos ahora los vamos a tener que hacer nosotros, no solamente en lo que llega la vacuna, sino que son hábitos que nos protegen a nosotros y que protegen a los demás para no tener un contagio a través de estos virus. Porque como bien decías, Claudia, hoy estamos estudiando este nuevo virus y este virus ya está mutando. Ya. Entonces, para cuando tengamos una vacuna, probablemente vamos a tener que tener dos o tres opciones más para controlar la mutación de los virus, porque la vida de los virus pues son así. O sea, estos virus mutan muy rápidamente y seguramente mientras nosotros vamos tratando de controlarlos, pues el virus se va a seguir expandiendo, que esa es una realidad. Por eso lo que decía hace rato, tampoco hay que tenerle miedo al tema. La humanidad seguramente vamos a seguir vivos y vamos a seguir pasando por esta situación, pero va a tener estragos muy lamentables. Y si no nos preparamos, si no nos mentalizamos a estos nuevos cambios, a esta nueva tecnología que hoy se vino para quedar también, para aligerarnos muchas cosas, ahorita voy a poner algunos ejemplos de eso, pues entonces la humanidad va a sufrir más, porque todas aquellas personas que les está costando tanto trabajo quedarse en casa, que les da ansiedad, que están deprimidas, que están con estas patologías psicológicas,
Obviamente, pues es natural, porque nunca pensamos que íbamos a durar tanto tiempo y todavía lo que nos falta, evidentemente es por una, vamos a decirlo así, antropológicamente hablando, por un vacío de su propio Ujú. sentido de vida o porque no han encontrado un equilibrio adecuado ante los nuevos retos que nos ha traído esta pandemia. Sí, y Y esta era mi sobre todo, segunda pregunta. O ujú, sea, ¿cómo nos está afectando antropológicamente? Y cuando nos cae el 20 de cómo habíamos estado afectados, porque, o sea, ya había un antes, ya había una afectación de antes de la pandemia, ¿no? Nos sí, estamos encontrando con un problema distinto en este momento, pero aparte estamos dándonos cuenta de la problemática que ya teníamos antes de esta carencia afectiva, de esta carencia de introspección. Ujú. ujú, ujú, Son varios despertares los que nos están llegando, los cuales los tenemos que enfrentar, que si no los enfrentamos, nos hundimos. O sea, estamos viendo ahorita que muchas personas que tenían problemas en adicciones, de conducta, algún tipo de trastorno. Ahorita se ve reflejado mucha gente que sale desnuda, por ejemplo, por las calles, ¿no? De repente que hay mucha violencia intrafamiliar, que se está suscitando que las infidelidades que se habían, pues ya están saliendo a la luz, ¿no? Todas estas carencias están saliendo, entonces, ¿qué más podemos ver en esta afectación antropológicamente? Mira, Claudia, yo tocaba ese tema porque desgraciadamente, así como no estábamos preparados para vivir una situación como esta, psicológicamente, emocionalmente también vino a dar un golpe muy fuerte para, sobre todo las personas que no estaban en un equilibrio concreto, ¿no? En un equilibrio desde la salud mental propia hasta las relaciones humanas que se tenían en el trabajo, en la familia. Esto que tú tocas, pues es obviamente muy natural. ¿Por qué ha subido mucho la violencia intrafamiliar? Pues porque hoy no le quedó a mucha gente más que quedarse en su casa, convivir con sus seres queridos lo pongo entre comillas porque hoy mucha gente se está dando cuenta que no son sus seres queridos, que no pueden soportar a sus hijos pequeños o adolescentes porque no los conocen o no los conocían, que no pueden estar con su pareja que fue de su elección porque tenían otras parejas. Y entonces, antropológicamente hablando, hoy la humanidad, en vez de humanizarnos más y de solidarizarnos más, está saliendo a la luz nuestros egoísmos, nuestros vicios, nuestra falta de empatía para con el otro, y entonces es sálvese quien pueda. O sea, vamos, voy a poner ejemplos concretos. Antropológicamente hablando, cuando empezaron las primeras noticias de que nos teníamos que quedar en casa, ¿cuántas compras de pánico no existieron? ¿Y cuántos supermercados de la noche a la mañana se quedaron sin enseres? Pero ¿quiénes pudieron comprar? Pues los que teníamos el capital para hacerlo, desgraciadamente. Y compramos para un mes, 2 meses y llena la despensa y llénate todo lo que pueda. Llénate los carros del supermercado que puedas conseguir. O esto de que se acabó el papel de baño, no sé para qué lo ocupaban, pero, o sea, todavía se siguen preguntando, ¿y para qué compraban papel de baño? O la cerveza, ¿no? En Por México supuesto, fue la cerveza. como la cerveza, como muchas cosas que tú dices, caray, caray. A ver, ¿realmente estos productos son de primera necesidad o por qué se acaban? Y la otra cuestión que era lo que comentaba, la gente no iba a comprar solamente para su familia o para lo que necesitara, sino iba a comprar como con una necesidad, vamos a decirlo así, emocional, de quererse sentir seguro o seguras. Esa es la realidad. Y por Porque eso había una carencia que cubrir, ¿no? y exactamente. Y entonces vemos que antropológicamente hablando, dices, a caray, o sea, ¿por qué compraste esto que ni lo necesitas? O que no es de la canasta básica, la cerveza, el alcohol. ¿Por qué la gente compra eso cuando realmente es un momento de hacer todo lo contrario, de no ponernos a tomar todos los días, sino más bien
de tomar hábitos diferentes, bajar de peso, hacer ejercicio, porque este virus afecta principalmente a 3 tipos. A los hipertensos, a la gente que trae alguna cuestión de una enfermedad terminal como el cáncer, la diabetes, todo esto, y a los obesos. O sea, es el tercer nivel de mortandad en México, y no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Salud, que son los índices de que tenemos de mortalidad. Hipertensos, diabetes o gente con cáncer o con etapas terminales y obesidad. Entonces, ¿para qué la gente va a comprar cerveza si eso te va a subir de peso? Y no es un producto de primera necesidad. Estamos viendo el vacío existencial que hay atrás, porque es mejor estar tomados o estar tomando o estar simulando que estoy resolviendo un problema o sentirme seguro o segura con compras de pánico cuando en realidad solamente estoy tapando las verdaderas carencias que tengo atrás. Y principalmente el no saber poder vivir en este tiempo de pandemia con nosotros mismos. con Sí. nosotros mismos. Nos caemos gordos a nosotros mismos, nos aguantamos, ¿verdad? Ahí exactamente, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, desde la antropología es muy sencillo, es muy fácil. Yo sé que a lo mejor esto no le va a gustar a mucha gente, pero es la verdad. Es que no nos conocemos a nosotros mismos. Ya lo decía Sócrates, ya lo decía Platón, Aristóteles, estos grandes filósofos de la época clásica en Grecia. Si no te conoces a ti, no vas a poder disfrutar la vida que tienes. Así de sencillo. Si no nos conocemos y no tenemos un equilibrio en todos los sentidos, emocional, espiritual, racional, pues entonces estos tiempos van a ser muy difíciles para esas personas. Pero muy difíciles. O sea, difícil hasta con el grado, como decías, no solamente de salir desnudos a la calle, sino de quererse suicidar, Sí. quererse quitar la vida o querer que esto ya termine a como sea. Aunque todavía no termine. ¿Y por qué aquí la pregunta es, entonces, por qué al hombre de Occidente le cuesta tanto trabajo conocernos a nosotros mismos? ¿Qué pasó? Hay que hacer una introspección. Sí, por supuesto. Pero mira, Claudia, este tema es un tema de toda la humanidad, ¿eh? O sea, esta misma pregunta que haces es la pregunta que le hacían a Sócrates, es la pregunta que le hacían a Aristóteles, es la pregunta que le hicieron a Kant en la Edad Media, es la pregunta que nos hacemos todos los días y es la pregunta que el ser humano se hace en cualquier época y en cualquier etapa. Es una pregunta muy real hoy, sí, en el siglo XXI, de por qué no nos conocemos. Pero es que la pregunta debe de ser, no es quién es la humanidad, sino quién soy yo. O sea, como persona, como individuo, como ser humano. Porque si no me conozco, entonces no voy a poder tener un equilibrio. Entonces, esta pandemia o la que sea, me va a consumir. Me voy a dejar envolver por ella, por este fenómeno social, y entonces no voy a poder resolverlo. Y voy a estar sufriendo. Ese es, yo creo que el principal problema que estamos viviendo. Que la gente no es solamente que le duelan las cosas, no es solamente que llegues al supermercado y no encuentres nada, no es solamente de, híjole, ¿cuándo voy a salir o cuándo voy a regresar a mi vida normal? Pues a tu vida normal no vamos a regresar nunca, porque esto ya cambió y sigue cambiando. Y si no entendemos eso, no vamos a entendernos a nosotros mismos. O sea, lo que decíamos hace rato. Si la gente no entiende que hoy tenemos que trabajar en nuestro interior, en reflexionar sobre lo que hemos hecho durante nuestro tiempo de vida, así tengamos 20, 30, 40 o 60 años, los niños, bueno, en el caso de los niños es punto y aparte, porque ellos es diferente su proceso hasta educativo, psicológico y emocional y espiritual. Para los niños esta va a ser una etapa, voy a decirlo así, muy placentera porque dejaron de ir a la escuela y se quedaron con sus papás. Pero pobres de los niños que los papás estaban mal y que esto acrecienta más esa problemática. O pobres de los niños que hoy ven que sus papás no se aman, sino que se odian. Y entonces eso les va a partir para siempre esta cuestión del vínculo familiar. Entonces, pero ese no es problema de, ¿cómo decirlo?
ese no es un problema social que se resuelva muy fácilmente. Ajá. Ese es un problema interior que lo tengo que resolver yo. Yo como pareja, yo como esposo, como esposa, yo como ser humano. Y si no me doy la oportunidad de resolverlo y de conocerme, pues no voy a resolver absolutamente nada. Al contrario, le voy a echar la culpa a esta pandemia de que ahora tengo más problemas y de que ahora sufro más. Pero el problema no fue la pandemia. El problema es que yo no quería resolver estos problemas desde antes y hoy se acrecientan más, como bien decías. Cuando Sí, no somos capaces de hacer una introspección y una reflexión personal de nuestras vidas, entonces estamos condenados a vivir nuestra libertad en una esclavitud. Esto ya lo decía Chomsky, esto lo han dicho todos los existencialistas, Jean-Paul Sartre y toda la filosofía francesa. El personalismo con Emmanuel Mounier, bueno, lo primero que dice es, vamos a hacer una revolución en las épocas de las revoluciones, la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución alemana, todo este siglo de revoluciones en la época del siglo XX, él hablaba de una revolución interior, que nadie la entendió y que nadie le hizo caso. Le hicieron más caso a las guerras y al fascismo y al nazismo, porque eran más populares. Digo, no es comercial, pero bueno, ahí se entiende lo que quiero decir. Porque es más popular, entonces se vende más fácil. Pero nadie entendió realmente lo que decía Mounier cuando hablaba de una revolución interior, de una revolución espiritual que pertenecía a nosotros y que tampoco es que hayas encontrado el hilo negro. Lo mismo dijo Sócrates hace 500 años antes de Cristo. Conócete a ti mismo y entonces, si te conoces, conquistarás lo que quieras. Esa es la frase completa. Nada más que nos hemos quedado con conócete a ti mismo y cuando uno les pregunta, uno como maestro a sus alumnos, ¿de qué dijo Sócrates? Pues yo solo sé que no sé nada. es lo único que se sabe. Es lo único Entonces, que se sabe. ¿a quién, Entonces, a quién está afectando más en este tiempo el quedarse en casa? sí, sí, pero fíjate bien, Claudia, una cosa nos lleva a la otra. Realmente no deberíamos de tenerle miedo a eso. Ajá. Es un área de oportunidad. El quedarte en casa es, quédate en casa, pero quédate contigo mismo. Es, quédate con tus seres Conócete. queridos, conócete. O sea, yo te podría decir que este tiempo, de manera personal, a mí me ha servido mucho para terminar de escribir unos libros que había dejado pendientes. Hoy ya tengo dos libros que ahora hace falta publicarlos, pero he podido escribir. Hoy he podido preparar mejor mis clases y he tenido que aprender una nueva tecnología para poder llegar a los estudiantes. Si no hubiera llegado la pandemia, créeme que yo no hubiera aprendido esas tecnologías, esas plataformas, esa manera de comunicarme con ellos. Y hoy me doy cuenta que es más fácil, tanto para nosotros los maestros como para los estudiantes. Hoy yo les puedo mandar un quiz, les puedo mandar una presentación, les puedo dar una conferencia videograbada y les pido un trabajo y los chicos me lo mandan por correo. Y fin de la historia. Con Claro. eso los evaluamos y con eso salimos adelante. Pero, depende con los ojos con los que veamos esta situación. Porque si yo veo nada más lo negativo, híjole, ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo salir al jueves de mi café de todos los jueves, ya no puedo ir con mis seres queridos, ya no puedo hacer reuniones familiares. Si yo me quedo con eso y entonces empiezo a alimentar mi ansiedad, lo único que voy a provocar es esta patología de la cual estamos hablando. Y Claro. entonces me va a costar más trabajo vivir no solamente con los que tengo alrededor, sino conmigo mismo. O sea O que sea, hay que gobernarnos, ¿no? Estar bien conscientes de los sentimientos y emociones que estamos teniendo para orientarlas para un mayor bien común. Porque si nos estamos replanteando continuamente que por qué nos pasa esto, cuánto más va a faltar, por ¿no? supuesto, por Pues supuesto. ya se nos va a hacer todavía más difícil, Ujú, pues ujú. dar el primer paso, que es a lo mejor tomar un curso, ¿no? A lo mejor escribir el libro que tú tanto decías que tenías ganas de hacer. Hay que buscar como que más creatividad. Y Claro. aquí en esto, me gustaría que nos platicaras
¿tú qué has visto o qué países han tomado mejores políticas en el tema de la pandemia en términos políticos? Porque eso también tiene que ver mucho cómo la sociedad está llevando la pandemia, cómo la está viviendo. Claro, claro. Mira, Claudia, tenemos ejemplos muy claros, muy concretos de países que han tomado las mejores decisiones. Y lamentablemente, y lo voy a decir por un sentido también, no solo nacionalista, sino por un sentido común, lo que decíamos hace rato, estos tiempos es para que nos volvamos más humanos, para que seamos más solidarios, para que el ser humano sea más empático con el otro. Y parece que ha sido, desgraciadamente, todo lo contrario. Los países que han tomado las mejores decisiones ni siquiera son de América, ni siquiera están en nuestro continente. Son países como Luxemburgo, que es un país sumamente pequeño, ahí en el centro de Europa. Son países como Nueva Zelanda, que está del otro lado del continente, en Oceanía, literalmente hablando, y que estos dos países, por ejemplo, ya tienen 0 pacientes con COVID. 0 pacientes. O sea, ¿qué quiere decir esto? No solamente que tengan enfermos, sino 0 pacientes, o sea, 0 infectados. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Hay que ver esta parte porque es lo importante. ¿Qué hicieron? Cerraron sus fronteras, cerraron su economía, tomaron decisiones, para muchos podrían decir radicales, pero para otros podríamos decir, híjole, pues creo que fueron las mejores decisiones. Nadie sale, nadie entra. ¿Cuándo o hasta cuándo? Hasta que digamos nosotros. Nadie entra, nadie sale, significa cerrar fronteras, cerrar el comercio, solamente lo que se produce internamente es lo que se consume, 0 empresas transnacionales que traigan productos de otros países y nosotros vamos a solventar nuestras propias necesidades. Los gobiernos empezaron a tomar este tipo de decisiones, primero, para evitar el contagio. Segundo, todos los enseres que necesitaban los pidieron en las primeras etapas del contagio para que ellos previeran por lo menos 3 meses para no tener que estar en este intercambio de comercio exterior. Y en el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, fue muy interesante porque Nueva Zelanda es una isla. O sea, Nueva Zelanda todo lo tiene que exportar o importar, todo lo que entra a su isla tiene que ser por barcos o por avión. Y fue muy interesante la política que dijo, cerramos fronteras, cerramos nuestro producto exterior y lo que vamos a hacer es consumo interno, nada más. O sea, lo que produce el país es lo que vamos a consumir. ¿Cuáles fueron las ventajas? Las ventajas es que hoy no tienen ningún infectado y siguen con esta política. Hoy nadie puede ir a viajar a Nueva Zelanda porque no es aceptado. Los aeropuertos están cerrados todavía. Pero ¿qué les garantizó o qué ventajas tuvieron? Precisamente esto que acabamos de comentar, Claudia. No hay ninguna persona no solamente infectada, sino la enfermedad ya se erradicó.